Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marianela de Emilio. Vamos a una nueva columna de Agro. Las expectativas de un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, la reapertura del estrecho de Hormuz, impulsaron nuevamente una baja del precio del crudo en Texas a $75 el barril, el Brent a menos de $79 el barril, aunque esta mañana retomaron subas, ambos petróleos, digamos. El presidente Trump canceló una acción militar prevista contra Irán para buscar un acuerdo nuclear rápido y esto alivió los temores sobre posibles interrupciones en el suministro de petróleo. El secretario Vincent de Estados Unidos del Tesoro de Estados Unidos indicó que esta semana se podría alcanzar este acuerdo y reabrir el estrecho de Hormuz. Esto va a ser tratado en el día de hoy y deberíamos estar teniendo trascendidos en el día de hoy. Se difundió también que por parte de Qatar una propuesta de desescalada del conflicto y todo esto va reforzando la idea de un acuerdo de paz final. De ser así, por supuesto, los suministros de petróleo aumentarían rápidamente. A esto se suma la aprobación de mayor cuota de producción de parte de la OPEP, el aumento de exportaciones de petróleo de Saudí a través de rutas alternativas. Todo esto reduce la prima de riesgo del petróleo y por esta posible reanudación del flujo de buques y desencadenó una toma de ganancias de parte de los fondos de inversión. La soja se acopla a estas bajas del petróleo. En Chicago, por un lado, las lluvias que cayeron sobre las planicies de Estados Unidos, que piensan avanzar esta semana hacia el este del cinturón sojero maicero, beneficiando a los cultivos. La caída del petróleo, como dijimos, generó toda una fuerte posición vendedora de los grandes fondos de inversión que liquidaron contratos de soja, aceite y harina, después de estas fuertes bajas que se vieron en los energéticos. Estas bajas no pudieron ser ni parcialmente contrarrestadas por la paralización de puertos argentinos por esta interrupción del servicio del practicaje, el pilotaje que afectaba en millones de dólares diarios. Esto ya, este paro ya fue levantado tras un acuerdo de manera urgente que suspendió el decreto que regulaba este servicio. Así que esto ya estaría fuera de la cancha, pero aún así no había provocado impactos en el mercado internacional. Por otro lado, fue levemente alcista la activa demanda de China sobre Estados Unidos, el empeoramiento del estado de la soja estadounidense. Este lunes se reportó que realmente estaba en peores condiciones, aunque estas lluvias esta semana seguramente reviertan esta situación. Esto no causó gran efecto y las bajas, tomaron todo el escenario de la soja en Chicago. Los precios locales están disponibles en torno a 338, 337,5 dólares. En Matbarrofex prácticamente sin cambios respecto a lo que era disponible de la semana pasada, negociándose 505 mil pesos, 506 mil pesos la soja disponible. El FAS teórico está en 326 dólares. El agosto en 332 dólares con fuertes bajas y la industria paga hacia agosto 336 dólares. Cuando vemos las posiciones, seguimos viendo un noviembre con mejoras de más cercanas, a 350 dólares, 347,4 dólares, que aporta 9% de tasa en dólares, lo cual de alguna manera sigue siendo alentador para diferir mercadería. Cuando vamos a las expectativas, las bajas por un acuerdo de paz son tan inciertas como las subas por un desacuerdo. Realmente esto puede cambiar en horas y realmente tiene impactos muy fuertes en el corto plazo. Entonces, tomar la capacidad de compra de la soja disponible es una buena decisión cuando realmente tenemos buenas relaciones de compra con insumos para poder acotar el costo de la campaña 26-27. Si vamos a diferir a noviembre, que sea con coberturas de futuros, estas tasas de 9 dólares, como decimos, son bastante interesantes y a agregarle opciones que den flexibilidad. En el mercado tenemos call y put que han estado siendo muy operados y que tienen mucha liquidez. Call desde 352 dólares a 360 dólares con prima desde 6 hasta 3 dólares. Fueron muy operados y los put entre 336 y 344 dólares con primas entre 3 y 5,5 dólares también muy operados. Así que tenemos un costo bastante acotado de primas y rangos para cubrir con flexibilidad lo que vayamos a diferir para adelante. Administrar proporciones expuestas a riesgo de bajas y quedar con 50-60% de la cosecha 25-26 con precio o cobertura de precios. Para la campaña 26-27, mayo 2020
26 a casi $338 sigue siendo un gran precio para el 10% de la cosecha potencial del año que viene, y el col a 340 de mayo de 2027 muy operado, aunque es $10 de prima, es muy caro, pero tiene bastante liquidez y puede dar cierta palanca alcista, una proporción del precio que pongamos, no todo, pero sí una proporción. El mercado no toma el riesgo climático de Brasil 26-27 y los volúmenes globales podrían suavizar los potenciales daños por sequía en Mato Grosso. Así que hay que ver esto, que va a generar volatilidad seguramente durante enero, pero los precios hoy son muy buenos para poder tomar. El maíz también cerró a la baja en Chicago por lluvias, caídas en Estados Unidos, por la caída del crudo y la influencia con los biocombustibles. Los fondos de inversión también salieron a liquidar, igual que en soja, contratos, y la desmejora del maíz en Estados Unidos influyó, pero parcialmente a la suba, porque no logra, generar la fuerza de suba necesaria por estas bajas del petróleo mencionadas y la toma de ganancias. Pero hay que reconocer que están en un 90% de la superficie de Estados Unidos ya en polinización, y condiciones no favorables climáticas pueden realmente afectar irreversiblemente el rendimiento. Así que son días que siguen siendo de alta volatilidad para el maíz. Sigue sumando leve influencia alcista, que hoy está tapada por la paz probable en Medio Oriente, las mejoras del clima en Estados Unidos, pero las malas perspectivas para la producción de maíz en la Unión Europea realmente son dramáticas, porque persiste la ola de calor y se agrava el conflicto bélico en la zona de Mar Negro. Todo esto vuelve a dar incertidumbre en el ritmo de exportaciones de Ucrania, que es el principal abastecedor de maíz de la Unión Europea, y las importaciones de maíz de la Unión Europea ya se proyectan en 5 millones de toneladas más que lo que se estimaba previo a esta ola de calor. La cosecha en la Unión Europea estaba proyectada en 60 millones de toneladas, ahora se proyecta en 52 millones de toneladas, o sea, ya se proyecta 8 millones de toneladas menos por esta fuerte ola de calor que está azotando la Unión Europea. En Brasil, la CONAB relevó el avance de la cosecha de maíz safrinha sobre el 69% del área apta. Está retrasada, 75,2% el año pasado esta fecha, 74,5% el promedio, así que estamos debajo de 70 en Brasil, y Argentina tiene un retraso también de 10 puntos porcentuales comparado con el año pasado, avanza menos del 70% y las lluvias persisten, complicando la disponibilidad de mercadería en el corto plazo. Los precios del disponible por esta situación han mejorado, se han logrado precios por encima de $190 en el disponible. Realmente esto ha sido muy interesante para acelerar las ventas del disponible. Hoy tenemos físico, en el mercado físico se ofrecen $185, aunque también pueden haber mejoras, pero se ofrece menos ya hacia agosto, $180, septiembre 186, octubre 187, va aumentando de a $1 hasta enero $191. Realmente son tasas muy pobres, siguen siendo muy pobres para diferir mercadería, y si diferimos algo, una proporción de la mercadería tiene que ser más bien con expectativas de subas por encima de 200. El que vendió en torno a 190 o más fue buena decisión al disponible. El clima hace que esta oportunidad pueda seguir aprovechándose en el corto plazo, pero administrar estas proporciones a diferir, considerar costos de almacenamiento y potenciales subas por bajas en el stock global. La compra de col diciembre de $200 y $3 de prima es una estrategia que cubre la suba con un relativo bajo costo de prima. Para abril 2027, $194 sigue siendo buen precio para cubrir un 10% de la cosecha que viene. Julio a 191 también son buenos precios para cubrir 10% del maíz tardío. En el físico se ofrecen $190 para todo lo que es desde abril a julio, así que son buenos valores para poder cubrir parte de lo que es la cosecha 2027, que podría ir a la suba, pero esto nos permite cerrar precios contra una buena relación de compra de insumos y acotar costos de la 26-27. En cuanto a trigo, la mejora en las condiciones del trigo de primavera en Estados Unidos y los pronósticos favorables para Chicago generaron bajas y hubieron ventas masivas de los fondos de inversión. Los anuncios geopolíticos relacionados con la región de Mar Negro compensaron parcialmente las bajas de Chicago por poner en riesgo las exportaciones de Rusia y Ucrania. Realmente en este momento de mayor necesidad de trigo nuevo en el circuito comercial, esta escalada del conflicto que avanza entre Rusia y Ucrania complica la situación, y anuncios formales de ambos países hablan de que se vería perjudicada
la exportación de 30 a 35 millones de toneladas de trigo, que representa 15% del comercio mundial de trigo. Esto no sería compensado por otros países, así que si bien el trigo está disponible, esto podría empezar a hacer ruido apenas lo de Medio Oriente se acomode y empezar a presionar sobre el trigo a nivel internacional. En Sudamérica, Brasil avanza sobre la cosecha de 2,5% de la superficie y Argentina completa casi 99% de la superficie sembrada con trigo. No puede finalizar por suelos húmedos, por falta de piso, pero realmente todo el trigo que está implantado está en excelentes condiciones. Muy poco trigo en el NEA con malas condiciones por empeoramiento del cultivo, pero la mayoría está excelente. Los precios del disponible están en torno a $205, se han mejorado ofertas hacia $210, $215, por supuesto que precios mayores a $215 relacionados con proteína, pero realmente se han podido hacer negocios por encima de $210 en estos días y esto ha sido muy beneficioso para aquellos que tienen saldo de trigo por comercializar. En cuanto al trigo de la campaña que viene, el físico está ofreciendo entre $215 y $220 para el trigo de diciembre y enero 2027 y aparece una referencia para enero 2028 en $210, lo cual nos muestra un trigo en el mediano plazo sostenido en altos precios. Sigue siendo recomendable liquidar por encima de $205, buscar mejoras hacia 210 en lo que nos queda del saldo 25-26 y por encima de 220 si hay calidad. Avanzar con la futura cosecha 26-27 poniendo precio en torno a $220, el col diciembre a $228 en $4,2 de prima, tiene importante liquidez, indica una expectativa de subas en el mediano plazo, aunque la abundante cosecha local podría frenar subas locales y por eso se recomienda cubrir entre 30 y 40% del rendimiento potencial que se espera. Esto es todo, cualquier consulta estamos a disposición. Que tengan muy buenos días, Dios los bendiga.